Muy buenas noches, bienvenidos a otro programa de Plataforma. Vamos a hablar este día de la situación económica del país. La verdad que con todos estos temas que están ocurriendo en el país, todo el tema de la toma de posesión, el nuevo gobierno, la incertidumbre del gabinete, qué va a hacer el próximo gobierno, ya estamos a unos cuantos días de la toma de posesión, y otra cantidad de temas ya del cierre de la administración actual, los temas que hay en la Asamblea Legislativa y todo lo demás, pues como que uno dice la economía no tiene mucha relevancia, ¿verdad? Pero al final de cuentas nos olvidamos que vivimos de la economía. La economía se transfiere a empleos, se traslada a los ingresos que tenemos todos y al final es la forma como podemos mantenernos, mantener nuestras familias y poder vivir. Pues entonces no es simplemente la economía así en abstracto, ¿verdad? Sino que es el diario vivir de cada uno de nosotros. Y muchas veces por estar metidos en la política, por estar metidos en todos los temas que nos meten los diputados y el gobierno y todo, se nos olvida del día a día, se nos olvida que la economía está ahí y que tenemos que ver de resolverla. Cuando uno compara El Salvador con Centroamérica, uno ve que hay otros países que han venido teniendo un desarrollo muy grande y eso pues ha elevado el nivel de vida de personas de otros países. Por ejemplo, cuando uno habla de Panamá, cuando uno habla de Costa Rica, cuando uno habla de la misma Guatemala, Honduras, que ha venido desarrollándose, en los últimos tiempos ha habido cierta desaceleración, digamos, en cada uno de estos países, pero igual, o sea, han venido teniendo un desarrollo de una mayor envergadura, con una mayor rapidez, y nunca la población va a estar contenta pues, con los resultados porque hay mucho por hacer, pero pueden ir avanzando más rápidamente que nosotros. Entonces la pregunta del millón es siempre, ¿y cómo hacemos para que la economía crezca más? ¿Cómo hacemos para generar más empleo? Que al final de cuentas es lo que se requiere. Recordemos que si la economía crece más, lo que se requiere es de más inversión. Si hay más inversión y hay más confianza en el país, entonces se generan más empleos y todo esto lo que genera es más ingresos para el fisco. Y cuando uno ve la situación fiscal, pues se encuentra que la situación está bastante complicada. Ya lo vamos a conversar un poquito más adelante en más detalle. Pero si no se generan ingresos en una sociedad, entonces la población pues padece de todos estos problemas. Y de ahí entonces tenemos todas estas caravanas, tenemos todas estas personas que salen a diario emigrando del país porque no consiguen oportunidades para poder desarrollarse, oportunidades de empleo, oportunidades de desarrollar nuevos negocios. Y todo esto pues genera un desequilibrio, digamos, en las familias, porque muchas personas dejan atrás a sus hijos, se van a Estados Unidos, se van a otros países a buscar oportunidades, pero la desintegración familiar entonces después genera problemas serios a nivel social y a nivel de seguridad también, con todo este problema de las pandillas y todos los demás problemas que tenemos en el país. Entonces, como que tenemos que romper ese círculo vicioso. Y para romperlo, tenemos que lograr que haya incentivos para que haya más inversión, para que haya más oportunidades para todo el mundo y que de esa manera pues, el país entre en una senda de desarrollo. Ese es uno de los retos más importantes que tiene la próxima administración. Entonces, para ver cuáles son los retos, tenemos que entender a dónde estamos parados. Y la situación al día de hoy, o sea, el mes de marzo, abril, lo que estamos viendo es que la economía está paralizada. Hay indicadores de corto plazo que nos muestran que o está decreciendo levemente en los últimos meses la situación económica o está alrededor de cero. En el caso de los indicadores que produce FUSADES, por ejemplo, que son encuestas a las empresas, ahí lo que estamos viendo en los 4 sectores que FUSADES analiza, que son la industria, la construcción, el comercio y los servicios, que todos han caído, o sea, en sus tasas de crecimiento. Lo que estamos viendo es que todos estos sectores, por ejemplo, la industria, que estaba creciendo levemente, recordemos que esta economía crece alrededor del 2.3% por año, entonces estaba creciendo a tasas alrededor de eso. Pero los indicadores que tenemos de los últimos meses es que la actividad económica ha venido descendiendo en el sector de la industria.
En la construcción, a pesar de que vemos una mayor construcción, que vemos una mayor actividad, que el crédito ha crecido bastante para la construcción, todavía se mantiene por debajo de cero. O sea, se requiere mucha más actividad para que la construcción crezca como sector. El sector comercio pues ya viene con problemas desde hace un buen tiempo y hay muchísima competencia en todo en el comercio, y lo que estamos observando es que está por debajo de cero también. Y servicios, que es la mayor parte de la economía, que es lo que más ha venido creciendo en los tiempos anteriores, está básicamente estancado, alrededor de cero. Entonces, si no hay sectores que estén siendo dinámicos en este momento, pues eso es lo que genera que no haya más empleo, sino que lo contrario. Y eso obliga a muchas personas a tenerse que ir al sector informal, a buscar una forma de poder obtener un método de generación de ingresos, o a la migración. Y por lo tanto, lo que tenemos que buscar es una alternativa para que el próximo gobierno pueda generar esas condiciones para que la economía crezca. Si vamos más allá del simple crecimiento económico, entramos al sector externo, por ejemplo. Ahí que son todas las exportaciones, las importaciones, tanto de bienes como de servicios, las remesas familiares, todo lo que se refiere a inversión extranjera directa, etcétera. Todo lo que se refiere de nuestra relación con el mundo, ¿vale? Tanto hacia afuera, desde El Salvador, como desde el mundo hacia nuestro país. Ahí lo que estamos observando es que el déficit comercial, o sea, la diferencia entre las exportaciones y las importaciones, se está incrementando. ¿Por qué? Porque las exportaciones en estos primeros 3 meses del año, de enero a marzo, han caído en 1%, mientras que las importaciones, que son el doble que las exportaciones, han crecido en 8%, en 7.9%. Entonces, eso quiere decir que la brecha se va ampliando. Quiere decir que el déficit, la diferencia entre las exportaciones y las importaciones que están por arriba, que son mucho mayores, entonces se está incrementando. Y eso hay que buscarle una forma de financiamiento. Y el financiamiento son las remesas familiares. Pero las remesas familiares, conocimos ayer el dato al mes de abril, y ahí estamos observando una caída. Por primera vez, una caída mensual. O sea, al comparar abril de este año con abril del año pasado, tuvo una caída en la remesa familiar. Ya no es que creció poco, sino que es que se redujo. Es el primer mes en muchísimo tiempo que yo veo que decrecen las remesas familiares. En los meses anteriores había venido teniendo una tasa menor que lo que había ocurrido en los 2 años anteriores. Entonces ya se veía una desaceleración en la tasa de crecimiento de las remesas familiares, pero el dato del mes de abril pues ya nos genera una cierta alarma, nos comienza a poner una luz amarilla, a decir, bueno, ¿qué está pasando con las remesas familiares? Que son tan importantes para el sostenimiento de muchísimas familias en El Salvador, y desde el punto de vista macroeconómico es la forma de financiar la diferencia entre las exportaciones y las importaciones. Recuerden que más o menos este año andarían en cerca de 5.500 millones de dólares las remesas familiares. El año pasado terminaron en más o menos 5.400. Entonces este año pues algún crecimiento va a haber. Pero este dato de abril ya nos pone bastante en contexto la situación, y vamos a observar qué es lo que ocurre en los siguientes meses, a ver si esa tendencia se continúa acentuando de una menor tasa de crecimiento o aún una reducción, que no es lo que esperamos para este año, sino que esperamos que crezcan, que haya sido un tema nada más puntual de abril. Pero sí se estima que este año las remesas familiares van a crecer a una tasa más baja que el 9% que crecieron en el 2017 y el 8% que crecieron en el 2018. Podríamos estar hablando este año de una tasa abajo del 5%, lo cual pues ya es menor que lo que hemos visto en los años anteriores. Así que es un elemento que debemos de considerar. En la parte del sector financiero sigue siendo muy sólido, está muy líquido, quiere decir que hay suficientes depósitos en el sistema financiero. Han crecido los depósitos en el mes de abril también. Ahí también influye aquello de que hubo que pagar los impuestos de renta, que se cumplió a finales del mes de abril. Entonces ahí hay ciertas distorsiones, pero sí se ve un salto importante en los depósitos en el país,
Y eso obviamente también es una muestra de la confianza que hay hacia lo que viene a futuro. Entonces, el sistema financiero sí está líquido, tiene disponibilidad de dinero para poder prestar, están creciendo más o menos al mismo ritmo los depósitos con los préstamos, y lo interesante ha sido el cambio que se ha venido dando en los últimos años. Antes había un mayor crecimiento en todo lo que se refería a los préstamos hacia personas, hacia familias, hacia vivienda, y por el otro lado había una menor tasa de crecimiento del crédito productivo, el crédito a empresas. Eso ha dado la vuelta, y lo que vamos teniendo ahora es que ha crecido más el crédito a las empresas que hacia las personas, hacia las familias, y eso pues es positivo porque quiere decir que hay mayor actividad en ciertos sectores. Uno de los sectores que mencionábamos que más ha crecido es el sector de la construcción. Estamos presenciando una gran cantidad de edificios que se están haciendo en San Salvador y otras obras de infraestructura que se están haciendo en diferentes lugares, y todo eso pues abona a que el sector construcción pues vaya teniendo un mejor desempeño, a pesar de que los indicadores dicen que todavía está en un campo negativo, pero es positivo pues que esté creciendo el crédito hacia ese sector. Y por el otro lado vemos que por ejemplo el crédito de vivienda ha crecido solo 1% en el último año, o sea que básicamente no está creciendo. Y el crédito de consumo de las familias sí está creciendo a tasas de alrededor del 5%, pero está muy por debajo de una tasa de crecimiento de más de 30% que ha tenido el crédito de construcción, por ejemplo. Y hay otros sectores también productivos que han venido creciendo en crédito, por lo que el crédito total a empresas está creciendo un 9-10% más o menos, lo cual pues es un buen augurio, porque quiere decir pues que va a haber más actividad económica, va a haber más empleo en un futuro, y eso pues es algo que es deseable. Así que el tema fundamental que nos queda que analizar es la parte fiscal. En la parte fiscal, todos sabemos que se ha venido deteriorando el año pasado y la situación fiscal. Recordemos que en el 2017 tocó fondo al país en el momento que hubo un default, que no se pagó lo que se tenía que pagar de pensiones, de préstamos que tenía que pagar el gobierno al sistema de pensiones en abril del año 2017. Eso generó que nos bajaran una calificación de riesgo y generó una crisis nacional e internacional muy grande. A partir de ese momento se planteó que tenía que haber una reducción en el déficit fiscal, y lo que tuvimos ese año fue que se redujo de más de 3% a 2.5% del PIB el déficit fiscal. Eso fue en el 2017. El 2018, en base a la Ley de Responsabilidad Fiscal, se esperaba que eso hubiera tendido a reducirse, digamos, a 2%. Pero lejos de eso, lejos de bajar, lo que ocurrió fue que subió el déficit a 2.7% del PIB. Muchos analistas consideraban que iba a ser 3.2% del PIB el déficit, pero lo que se presume es que dejaron bastantes cuentas sin pagar a finales de año, y que eso lo pasaron para el año 2019. Entonces, al final, pues el dato oficial fue 2.7% del PIB, que era mayor que el 2.5% que había ocurrido en el año anterior, en el 2017, cuando la expectativa es que hubiera sido un 2%, por ejemplo. Así que eso ya generó una cierta alarma. Pero luego vino el presupuesto de este año 2019 y se aprobó con un incremento en el déficit. Y las cifras originalmente decían que iba a pasar de 2.7% del PIB en el 2018 a 3.7% en el 2019. Al final fue 3.2% lo que se aprobó en la Asamblea Legislativa de crecimiento en el déficit. Recordemos que cuando se hizo la Ley de Responsabilidad Fiscal allá en el 2016, se planteó que para el 2019 el déficit iba a ser de 0.1%, o sea, cero. Y lo que estamos presenciando es que va a ser arriba de 3.2 es lo que se ha planteado, pero por ciertos indicadores que estamos viendo a la fecha, es probable que se requiera un refuerzo presupuestario y que el déficit pueda ser todavía superior a eso, probablemente acercándose
a aquel 3.7% que originalmente había planteado el Ministerio de Hacienda cuando presentó el presupuesto del 2019 en septiembre del 2018. Ahora, ¿cuál es la situación actual de las finanzas públicas? Recordemos que la Asamblea Legislativa emitió una autorización para que el gobierno pudiera vender bonos por casi 1.300 millones de dólares. Y eso está todavía pendiente de hacerse, de los cuales 800 millones son para un bono que se vence a finales de año, en diciembre de este año. Y la diferencia, los 500 millones, era para el déficit corriente, digamos, lo normal que ocurre año con año en el fisco. Y esos 500 millones entonces se iban a utilizar en el segundo semestre de este año, a partir de julio, digamos. Pero este gobierno que está saliendo ha gastado probablemente 250 millones de esos 500, o sea, la mitad. ¿Por qué digo eso? Porque emitió un nuevo título que se llama CETES, y esos títulos los emitió entre abril y mayo, y emitió 248 millones de dólares, o sea, casi 250, casi la mitad de lo que se esperaba tener el gobierno para el segundo semestre. Entonces, si ya se lo gastó todo eso, que muy probablemente ya ocurrió, y probablemente fue para pagar los proveedores que no pagaron el año pasado, entonces el gobierno no va a encontrar ese dinero cuando llegue a tomar posesión el 1 de junio. Y por el otro lado también se han pagado letras del Tesoro. Las letras del Tesoro, como ustedes saben, es un endeudamiento de corto plazo que al mes de marzo había llegado a 911 millones de dólares. Pero se estima que a este mes de mayo, cuando cierre el mes de mayo, va a estar en 768. Eso no diría que bueno, ahora bajó de 911 a 768. El problema es que eso quiere decir que esa liquidez que probablemente se obtuvo de préstamos y por el otro lado de lo que se recaudó de renta a abril, eso ya se gastó. Se gastó en pagar las letras del Tesoro y se gastó en gasto corriente, en pagar proveedores. Por lo tanto, lo que va a encontrar el próximo gobierno muy probablemente es un problema de caja. No va a tener recursos financieros disponibles. Cuando tome posesión, se va a haber gastado la mitad de lo que se tenía previsto gastar en el segundo semestre, y de ahí va a venir que el próximo gobierno va a tener que reajustar las finanzas públicas y va a comenzar ya con, como decimos en buen salvadoreño, con los pies hinchados. Y vamos a tener que esperar un poco a ver qué es lo que el próximo ministro de Hacienda y el equipo pues dice y plantea de cómo encuentran al gobierno. Mi impresión es que esta va a ser una situación bastante difícil al no haber habido una transición entre el gobierno anterior y el gobierno nuevo, pues esa información no ha fluido hacia el gobierno nuevo y el presidente Bukele y su equipo pues van a desayunarse la situación real del gobierno hasta que tomen posesión la próxima semana, el 1 de junio, y que a partir de ese momento pues ya puedan tener control de las cuentas y ver a dónde están parados. Ahora, se está negociando con el Banco Interamericano de Desarrollo en este momento 200 millones de dólares, que se supone que son parte de esos 1.300 millones de dólares que se iban a emitir, de los cuales 800, como decíamos, eran para pagar un bono que se vence en diciembre. De los 500 restantes, 200 son entonces lo que se espera de obtener de un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo. Y el restante, que serían más o menos 300 millones, sería lo que tomaría el gobierno, pero de eso ya debe 250, que lo va a tener que pagar en agosto y septiembre, con este título que se llama CETES. Entonces, con eso, probablemente, pues lo único que le va a quedar al próximo gobierno es alrededor de esos 200 millones de dólares que le va a dar el BID, que se espera que entre al país más o menos en agosto, y 50 millones, más o menos, de lo que se obtenga de los 1.300 millones de los bonos que se emitan, que se esperaría que se emitan entre junio y julio de este año. Un elemento importante a considerar dentro de esto es que urge hacer esta emisión porque las condiciones internacionales pueden variar en cualquier momento. Hemos visto cierta variación hacia empeorar las condiciones en las cuales El Salvador pudiera emitir dinero en el mes de mayo.
Y lo que puede ocurrir es que en los próximos meses haya un cierto deterioro en esas condiciones a nivel internacional, por lo que conviene más asegurar la emisión de esos bonos en el corto plazo. Así que la situación pues es bastante impredecible, digamos. Podemos hacer varias suposiciones, podemos considerar que hay ciertos problemas que están ahí y que el próximo gobierno va a tener que enfrentar. Entonces, en resumen de lo que hemos hablado hoy es, la economía está bastante estancada, las remesas familiares ya no están creciendo al ritmo que estaban creciendo y tenemos un déficit entre las exportaciones y las importaciones que está creciendo. El sistema financiero está muy bien, tiene disponibilidad de recursos para que la economía pueda crecer, pero el problema está en la situación fiscal y puede ser que el próximo gobierno encuentre una situación mucho peor de lo que se pensaba hasta este día, y vamos a escuchar pues de ellos en los próximos días qué es lo que encuentran y qué van a hacer para poder ir resolviendo todos estos problemas. Muchas gracias por habernos acompañado esta noche y nos veremos la próxima semana si el Señor así lo permite. Muy buenas noches.